¿Qué hules? Pues nuevamente México es sacudido por la violencia, y digo nuevamente porque de una magnitud gravísima. En el estado de Chihuahua, la noche de este martes se registró la ejecución de 14 personas en un centro de rehabilitación. De acuerdo a los despachos periodísticos, los asesinos o sicarios se bajaron de un automóvil e entraron directamente al centro de rehabilitación, ejecutando a 14 personas, como ya lo mencioné, y dejando heridas a muchas más. ¿Qué es esto? El resultado de la falta de un gobierno responsable, de un gravísimo problema que ha querido ocultar en colusión con algunos medios de comunicación que han dejado de publicar en las primeras planas o en noticias en páginas interiores o en los medios de comunicación electrónicos destacar la gravísima, diría yo, situación de inseguridad que se vive en todo el territorio mexicano. Lo ocurrido en Chihuahua la noche de este martes no es más que el reflejo de algo que está muy, pero muy aferrado a la realidad de la sociedad mexicana. Los criminales se están volviendo dueños de la sociedad debido a que el gobierno federal y el gobierno estatal en cada una de las entidades del país hacen poco por combatir al crimen organizado y a los criminales que también se han dedicado en los últimos años a secuestrar, a intimidar y asesinar a las personas bajo el argumento que pertenecen a grupos criminales del trasiego de drogas, que en muchas ocasiones no es el caso. El estado de Chihuahua, sin duda, desde que estaba el gobierno de Felipe Calderón, ha sido el ejemplo de lo que puede lograr para intimidar a toda una sociedad el narcotráfico y las organizaciones criminales que se dedican a este negocio ilícito. Enrique Peña Nieto llegó a Los Pinos asegurando que iba a cambiar esa realidad en el país, que habían sido los errores del sexenio de la muerte en el gobierno de Felipe Calderón los que provocaron ese desbarajuste social que nos hundió y nos enseñó a los mexicanos lo que puede ser la barbarie criminal. Lamentablemente nos acostumbramos a los muertos, como ya lo he mencionado en muchas ocasiones, y ahora a los mexicanos no nos sorprenden las ejecuciones y el tipo de ejecuciones que llevan a cabo estos criminales tan desalmados. Lo menciono en medio de la tragedia que vivimos los mexicanos por el sismo del 19 de septiembre y el que había ocurrido días antes, que sacudió pues al estado de Chihuahua, a Tabasco y a Chiapas. No perdamos de vista lo que sigue después de una tragedia por un desastre natural como fue este terremoto. Porque México sigue en pie y México seguirá en pie. Y seguiremos enfrentando esta problemática social que ya nos dimos cuenta que en este sexenio no tiene solución ni la tendrá en lo que le resta. Las elecciones presidenciales del próximo año le van a robar toda la atención y los fondos seguramente para financiar la campaña de quien vaya a ser el candidato del PRI al gobierno de Enrique Peña Nieto. Tenemos que seguir haciendo el llamado a que se imparta la justicia, que se acabe la impunidad y que se enfrente con toda la fuerza del Estado al crimen organizado, que sigue sangrando al país por todos y cada uno de los estados, como lo vimos en esta tragedia de Chihuahua. Es muy lamentable y no dejemos de señalarla como otro ejemplo de los errores que se están cometiendo en este gobierno y la falta de atención a un sistema de justicia que se aplique verdaderamente. Son miles y miles los desaparecidos y de los cuales no sabemos nada porque el gobierno está cruzado de brazos. Se cumplieron 3 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y seguimos en la misma, con la mentira histórica del exprocurador Jesús Murillo Caram.
Fuimos testigos, y lo denunció un organismo internacional de prestigio, del montaje de evidencias que hizo el gobierno de Enrique Peña Nieto para desvirtuar la realidad y nunca decirnos quiénes perpetraron ese crimen en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014 y en la madrugada del 27 de septiembre de ese mismo año. Tomás Cerón de Lucio, en el río, allá en Cocula, manipuló y montó evidencias, manipuló el escenario del crimen y montó evidencias o fincó evidencias falsas para sustentar esa mentira histórica de Murillo Karam, que a la fecha el gobierno de Enrique Peña Nieto la sigue acuñando como la realidad de lo ocurrido con los 43 estudiantes de Ayotzinapa. ¿Qué nos dice todo esto? Que hasta que termine este sexenio, la impunidad se seguirá imponiendo, porque así lo estamos permitiendo. A mucha gente ya no le gusta que hablemos de Ayotzinapa, considera que pasó ya mucho tiempo, que los deudos se deben conformar. ¿Cómo se deben conformar si no saben qué pasó con esos estudiantes? En este gobierno no hay respuestas a esa gran interrogante del crimen que seguramente será recordado como el más grave cometido en México en materia de derechos humanos. Y en Estados Unidos, hablando de omisiones, el presidente Donald Trump, después de las críticas que ha lanzado a la NFL, por fin se hizo cargo del caso del desastre natural por el huracán María en Puerto Rico, para que vean la magnitud de lo poco que le interesa a Trump la gente que no tiene poder de voto en la Unión Americana como son los puertorriqueños. Hasta la próxima.